Las instituciones, entidades y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en Protagonistas. Marta Elena Iglesias hoy es nuestra invitada. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, a ti por invitarme. Bueno, la gerente de la cooperativa Planeta Verde, que es una entidad asociativa del municipio de Río Negro, y también un trabajo muy importante que han realizado ustedes en la región y en el país en defensa de la población recicladora. ¿Cómo va? ¿Cómo está la organización después de cuántos años ya de trabajo? Carlos, 20 años. Este año estamos cumpliendo 20 años y la verdad es que nos sentimos contentos de la labor que hemos realizado y poder llegar a 20 años de trabajo, pues pocas organizaciones lo pueden contar. Nosotros estamos mirando como hacia atrás lo que ha pasado en todos estos 20 años y pensamos que han sido muchos más los frutos que estamos recogiendo, que obviamente las cosas adversas que también hemos encontrado en el camino, porque no ha sido para nada fácil. Hace 20 años Marta Elena Iglesias tenía un proyecto de grado que lo volvió una realidad y que con todo lo que encontró en esa época pues se trajo una cantidad de hombres y mujeres que necesitaban oportunidades. ¿Encontró usted allí la posibilidad de ser la líder y avanzar? ¿Cómo fue esa historia? Esa fue una historia muy linda porque inicialmente pues era nuestro proyecto, ¿cierto? El proyecto de unos estudiantes que aspirábamos a ser administradores de empresas con énfasis en economía solidaria. Y quisimos hacer realidad nuestro proyecto de grado, pero jamás, o sea, si bien teníamos unos objetivos muy claros, que era lo que pretendíamos con nuestro proyecto, jamás imaginamos, o yo por lo menos no imaginé hace 20 años que Planeta Verde iba a llegar a ser lo que es hoy, porque era un proyecto muy nuestro, muy académico, y hoy pues es el proyecto, primero se volvió el proyecto de vida nuestro, ¿cierto? De los que nos metimos de lleno, de los que nos metimos en la piel del proyecto, y ahora vemos que es el proyecto de vida de casi 100 recicladores que están asociados a la cooperativa y que encontraron en la asociatividad y en el cooperativismo como esa figura que aglutine sus sueños, sus anhelos y la forma de ver realidad o reconocidos algunos de sus derechos. Eran los inicios en el año 2000 de las cooperativas de trabajo asociado y también de la posibilidad de que efectivamente se diera aquello de lo solidario, que muchas figuras que se crearon por esas épocas pues eran de otro corte, realmente no llegaban a ser casi que organizaciones que eran promovidas por los mismos asociados. ¿Cómo fue esa experiencia de la conformación y la posibilidad pues ya de incluir a varias personas en esta organización sin ánimo de lucro? Sí, primero pues creímos en la figura del trabajo asociado, porque la figura del yo todavía creo en la figura como la única oportunidad de que los pobres puedan hacer empresa, porque nosotros no aportamos capital, no aportamos dinero, sino trabajo. Entonces un grupo de recicladores no tenía posibilidad de crear otro tipo de empresa. Por eso nos decidimos por la figura de trabajo asociado, que repito, para mí sigue siendo una figura hermosísima. Lástima que la figura se ha desdibujado mucho. Y nosotros en esa época del año 2000, pues teníamos unos referentes de cooperativas en el oriente, en el Carmen de Viboral, en Marinilla, en La Ceja, en San Vicente, en el Santuario, de grupos de recicladores que eran cooperativas de trabajo asociado, habían nacido a la luz de la ley 142, cuando la Fundación Social, que fue la primera organización en Colombia que puso la mirada en los recicladores, ayudó para que los recicladores se constituyeran en esta figura asociativa. La nuestra fue diferente, o sea, utilizamos la figura, pero nosotros no tuvimos ese apoyo. Fue un proyecto netamente nuestro, muy académico, pero que después revolucionó en estos 20 años muchísimas cosas en torno a la labor de los recicladores. ¿Cómo ha sido el crecimiento de esta organización? ¿Cuántos iniciaron? Y usted me dice que hay como 100 ya a esta hora. Sí, nosotros fuimos 10
que era el grupo mínimo con el que se constituía una cooperativa de trabajo asociado, pero en el camino fuimos quedando poquitos. Asociados activos, no estoy sino yo, fundadores activos. Tenemos una figura de fundadores honoríficos donde tenemos todavía 2 de los fundadores, pero ellos no hacen su aporte material al trabajo, o sea, están invitados a nuestras asambleas, pero es más como un tema de gratitud. Pero ya la única asociada fundadora que queda soy yo. Los demás que han llegado son los que hemos aglutinado o les hemos abierto la puerta en el transcurso de estos 20 años. Y hoy somos 96, específicamente 96, en su totalidad recicladores de oficio del municipio de Río Negro. ¿Y encontraron un espacio, una sede, una oportunidad para realizar esa actividad? ¿Cómo se dio eso? Bueno, nosotros en el año 2000 tocamos la puerta de la administración de ese entonces y tuvimos buena acogida, o sea, nos permitieron expresar lo que queríamos. Y acuérdate que en esa época las personas que recuerdan, hace 20 años había una problemática con el relleno sanitario Curva de Rodas que estaba a punto de cerrarse, ya había llegado a su vida útil y Río Negro no tenía un plan de contingencias muy claro sobre qué iba a pasar con sus residuos. Además había un fenómeno y era que estaban llegando al municipio muchos desplazados por el tema del conflicto, lo que nos azotó en el oriente finalizando los 90 y a principios de la década de los 2000. Entonces nosotros pensamos que ahí había una oportunidad primero de generar empresa con población muy vulnerable que llegaban a Río Negro y lo único que encontraban para hacer era reciclar porque era un trabajo demasiado informal. Y segundo, era una forma de contribuir al manejo de los residuos en Río Negro. Entonces pensamos muy utópicamente en esa época que la basura podía pasar de ser ese problema que nadie quería saber de la basura, a volverse en una oportunidad. Y muchos nos dijeron que se van a meter con eso, se van a poner a trabajar con basura, se van a poner a trabajar con esta gente, le decían a los recicladores, porque el estigma de la sociedad hacia los recicladores era muy grande. Acuérdate que eran asociados con delincuencia, con vicio, con muchas cosas, pero eso nos motivó más a meternos en esta tarea dura de cambiar esa mirada de la sociedad hacia mujeres y hombres que simplemente les tocó condiciones más duras y era meter la mano a una caneca de basura para poder lograr conseguir el sustento y el de sus familias. Y que finalmente se ha dado en el tiempo esa también oportunidad, porque empezó también el tema de la legislación que no había o estaba, digamos, en una medida no tan protectora con la población recicladora, con las entidades que las agremiaba. ¿Qué pasaba en esa época? El reciclaje era más mirado hacia la industria transformadora, pero no tenía el componente del reciclador. O sea, cuando hablaban de reciclaje, hablaban que había que separar en las casas, que había que ayudarle al medio ambiente, que había que contribuir con la conservación del medio ambiente y había que enviarle materias primas a las grandes superficies para que transformaran, pero no se incluía al reciclador como ese primer eslabón en la cadena del reciclaje. Entonces nosotros nos dimos a esa tarea, pero nosotros no llegamos hace 20 años así a hacer eso, ya había una historia atrás, ya estaba la Asociación de Recicladores de Antioquia, ya estaba la Asociación Nacional de Recicladores que llevaba más de 10 años dando esta lucha y nosotros lo que hicimos fue irnos involucrando por los laditos y haciendo sentir que nosotros también queríamos hacer parte de ese cambio y transformar las vidas de estas mujeres y hombres que vivían de la basura, pero que merecían nuevas oportunidades. Precisamente se dio la oportunidad para que se agremiaran a nivel departamental y nacional. Recuerdo mucho a doña Nora Padilla, ella una persona muy activa en la organización nacional. Hoy continúan de la mano de estas entidades, apoyándose, asistiendo pues, a
a muchos de esos momentos importantes para sus organizaciones. Sin duda, Carlos, no hemos dejado de estar de la mano de la Asociación Nacional porque reconocemos en esos líderes, en Nora Padilla y Silvio Ruiz Grisales, ese trabajo tan duro que han hecho de pronunciamientos ante la Corte Constitucional. Nosotros lo único que, ellos han hecho el trabajo más duro, nosotros lo único que hemos hecho es acatar esa directriz de la Asociación Nacional y no desviarnos en el camino. Porque si bien nosotros tuvimos unos objetivos claros desde el inicio, el éxito de estar hoy aquí en este programa es que nosotros no hemos perdido el norte. Nosotros nacimos para reivindicar los derechos de los recicladores y hoy en día lo seguimos haciendo, independiente de que lleguemos 20 años, de que hayamos crecido, de que nos haya tocado transformarnos, porque nos ha tocado hacer muchas cosas, ser competitivos, ya no solamente ser la organización de recicladores que agremia recicladores, sino empresarialmente hemos tenido que ser muy competitivos para poder estar en el mercado, pero nunca hemos dejado, o sea, siempre hemos sido unos convencidos que el trabajo tiene que ser gremial, y yo creo que lo que ha pasado con los recicladores en Colombia es la muestra de que de la lucha junta, o sea, los recicladores solos no podíamos estar, teníamos que estar unidos para lograr lo que hoy tenemos. Y reciclaje sin recicladores es basura. Ya regresamos con Marta Elena Iglesias, que nos está contando la historia de la cooperativa Planeta Verde. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente.
Con Marta Elena Iglesias, gerente de la cooperativa Planeta Verde. Cerrábamos con reciclaje sin recicladores es basura. ¿Cómo llegaron a esa, digamos, a ese mensaje que cala tanto por estos días? Ese eslogan lo adoptaron los recicladores de Bogotá y nosotros lo copiamos y se volvió un eslogan de los recicladores del mundo. Precisamente por lo que decía hace unos momentos, porque no se puede concebir el reciclaje sin un reciclador. O sea, el reciclaje, tiene que haber una persona que haga ese trabajo duro de meter la mano a la caneca de la basura o esculcar la bolsa de la basura. Entonces puede que a las industrias les lleguen grandes toneladas de material, pero todavía no hay una máquina que saque de las bolsas lo que se aprovecha y lo que no se aprovecha. Entonces nosotros quisimos mandarle este mensaje al mundo, que detrás de cualquier producto reciclado hay un reciclador. Bueno, ¿por qué no me cuenta cómo ha sido esa representación que ha tenido Marta Iglesias frente a las organizaciones a nivel departamental y nacional en unas experiencias internacionales? ¿Qué ha sucedido allá? Bueno, Carlos, esto ha sido una cosa grandiosa porque nosotros pues no hemos tenido como que pedir nada, sino que las cosas se han ido dando y yo pienso que ha sido fruto del trabajo que hemos realizado. Iniciamos un trabajo gremial y de incidencia política en favor de los derechos de los recicladores y a nivel nacional pues han visto el resultado de ese trabajo que se ha hecho, de la defensa que nosotros hemos dado por encima de cualquier cosa, de cualquier interés particular o de cualquier interés personal, y eso ha sido muy valioso para el gremio. Entonces, de alguna manera nos hemos convertido en referente a nivel regional. Muchas organizaciones en el Oriente nos consultan, nos llaman, nos comunican lo que está pasando. Nosotros quisiéramos como poder hacer muchísimo más, pero lo que hacemos simplemente es tratar de transmitir un conocimiento. Hay muchos recicladores en muchos lugares de Colombia que todavía no defienden nada ni reclaman nada porque no saben qué han ganado. Entonces la tarea nuestra es como llevar ese mensaje a cualquier rincón de Colombia, decirle a los recicladores, mire los derechos que hemos ganado, para que lo reclame, para que sepa qué es lo que tiene que pedir y qué es lo que tiene que reclamar. A nivel departamental, nosotros muy recién constituidos en Planeta, nos afiliamos a la Asociación de Recicladores de Antioquia, que es la entidad de segundo grado que nos agremia. Hoy día agrupa 14 organizaciones de recicladores en el área metropolitana, en Urabá y en el oriente antioqueño. Y está nuestra Asociación Nacional de Recicladores, a cuya directriz nos acogemos, y estamos tan convencidos del trabajo de ellos que nosotros simplemente replicamos la tarea. O sea, la Asociación Nacional hizo un trabajo grande de defensa, a ellos les debemos los autos y las sentencias de corte constitucional que hoy tenemos. Entonces el trabajo nuestro en honor a toda esa representación tan digna que ellos han hecho de los recicladores es hacer las cosas bien y hacer que muchos recicladores se beneficien de esto. Y bueno, también tenemos la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, que agrupa 17 países en Centro y Suramérica, y yo tuve el honor de haber sido nombrada delegada de la red, y eso me ha permitido estar en varios eventos a nivel mundial, representando los intereses de los recicladores. Hemos estado en varios países en Centro, Suramérica, y tuvimos pues la experiencia también de estar en Asia no he llegado a ir, en Asia y algunos países de Europa haciendo lo mismo. O sea, el trabajo no ha sido diferente, sino hacer representación, incidir en políticas públicas, aprender de los que tienen algunos avances y llevar la experiencia de Colombia a otras latitudes. ¿Se ha logrado visibilizar ese trabajo de la organización social compuesta por recicladores pues a nivel local, pero más allá en las fronteras del país incluso? Sí, porque a la gente que se lo cuento quizá no lo creen.
Lo que tenemos los recicladores en Colombia no lo tienen otros recicladores en el mundo. Hay avances importantes, por ejemplo en India, con mujeres recicladoras, en Brasil, en algunos estados de Brasil, en Argentina, pero no en todo el país como Colombia, que la legislación está para todos los recicladores de cualquier rincón de Colombia. Entonces nosotros nos han invitado también a mostrar la experiencia de Colombia en muchas partes donde pues la llevamos con muchísimo orgullo, porque repito, pensar que a los recicladores se les pagara por el servicio que prestaban era una utopía. O sea, ni los recicladores mismos no lo creíamos. Estábamos trabajando por eso, pero pensábamos que el día iba a ser muy lejano y se dio el día. En el año 2011, cuando salió el auto 275 y la Corte nos declaró prestadores de un servicio público que debe ser remunerado, pues casi que ni los recicladores no la podíamos creer. Ya pasaron 5 años y en el año 2016 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el decreto 596, que es el que regula la actividad de aprovechamiento en el país, y a partir de ahí empezamos las organizaciones a conformarnos en empresas prestadoras de servicios públicos para poder acceder a ese pago por la tarifa y trasladarle a los recicladores. Son 4 años ya de de ver el resultado de ese trabajo que venían desarrollando hacía mucho tiempo. En el momento en que empiezan ya a recibir ese primer pago, pues los recicladores, digamos que ya entienden que la lucha que dieron en su momento pues no fue en vano, y más allá de mantener y reivindicar todos los días el trabajo que han venido haciendo, hoy ¿cuál es la sensación frente a a esa victoria que lograron los recicladores? La sensación es que los recicladores ya vieron materializado ese sueño, porque antes no lo creían, y muchos eran escépticos a la asociatividad, a la formalidad. O sea, pasar de la informalidad a la formalidad ha sido un trabajo duro. A mí me preguntan mucho cómo lo hemos hecho, y yo digo pues que llevamos 20 años haciendo el curso, porque el gremio de los recicladores ha sido un gremio muy solitario, muy de mi cartón, mi vidrio, mi plástico, sin importarme mucho lo que pase alrededor, y esto es un trabajo colectivo. Entonces aquí no puedo pensar yo solo en mi calle, sino cómo estoy prestando el servicio público en el barrio donde estoy. Por eso es que nosotros hemos dado esa pelea, digámoslo así, tan dura, porque se respeten las rutas de los recicladores, porque ellos la están haciendo hace muchísimos años. Hoy, cuando los recicladores reciben el pago por su servicio, pues ya saben que es verdad, y ha sido un proceso muy grandioso, porque pues eso les ha permitido a los compañeros hacer cosas que nunca habían podido hacer. Por ejemplo, tenemos experiencias en Planeta Verde, donde una recicladora, su sueño era conocer el mar. Si no hubiera pago por la tarifa, pues ese sueño quizá no pudo convertirse en realidad. Hoy ese sueño ya se hizo realidad, montó en avión, fue a conocer el mar. Y otros sueños también más sencillos, por ejemplo, comprarle un par de zapatos nuevos a su niño, porque antes los zapatos que usaban eran los que sacaban del reciclaje. Entonces eso ha permitido invertir en educación para los hijos, por ejemplo en el grupo de mujeres, en ellas mismas. Nosotros nunca habíamos hecho como tanto trabajo en el tema de género, porque la necesidad era conseguir la comida. Hoy podemos hablar muchos temas de género con las compañeras recicladoras, hacerles sentir esa importancia de ser mujer, de ese trabajo tan valioso que aporta igual que su compañero hombre. Entonces eso nos ha permitido la tarifa cumplir sueños que antes eran impensables. ¿Por qué no todo es color de rosa? Ayúdeme a entender eso frente a la, prestación de un servicio que es dirigido a la población recicladora organizada. ¿Por qué la llegada de empresas que vieron en eso también un espacio para, hacerse al material de los recicladores, a la actividad de los recicladores, atropellando los derechos de los recicladores, hoy permea un poco ese trabajo que han venido haciendo? Sí, Carlos, tristemente es así. Cuando salió el auto 275, nosotros creíamos que
pues que era la cima de nuestros sueños, ser reconocidos como prestadores de un servicio y que se nos pagara por ello. Pero infortunadamente cuando hay dinero de por medio, pues salen otros intereses a flote. Nosotros te cuento que llevamos 20 años, pero hay organizaciones que llevan muchos años más que nosotros trabajando por estos derechos. Y después de 30 años de lucha, de tutelas, de muchas cosas ante la Corte Constitucional, cuando logramos materializar esto, empresas que nunca han metido la mano a una caneca de basura, vieron en el aprovechamiento un negocio. Entonces lo que está pasando no es todo color de rosa, apoderándose de las rutas históricas de los recicladores, entrando a un mercado que por años históricamente ha sido de los recicladores. En Colombia, 80 años atrás, existe la actividad del reciclaje. Nosotros en Planeta Verde tenemos recicladores que llevan reciclando 60 años, o sea, desde niños han reciclado y llega ahora tienen que competir en la calle al que primero llegue por una caja de cartón o por una botella de vidrio. Es una realidad de verdad que muy triste. ¿Cuál es ese llamado que hacen desde la organización social, las cooperativas, las entidades, Planeta Verde frente, digamos, a quienes hoy toman las decisiones para que permitan, pues seguramente la libre empresa, pero también los derechos que tienen ustedes hoy adquiridos? Sí, es que es muy fácil. Nosotros no entendemos por qué se complica tanto la situación, porque si bien en la prestación de los servicios públicos hay libertad de empresa, pero también hay unos pronunciamientos constitucionales donde dice que prevalecen los derechos de los recicladores y máxime cuando la Corte nos reconoció como población de protección especial. Entonces es muy fácil para quienes toman las decisiones hacer prevalecer lo que tiene que ser cierto, lo que tiene que ir por encima de otros intereses, sin desconocer, o sea, no se están saltando ninguna norma, no se están atropellando ningún derecho, simplemente que el primero en hecho es el primero en derecho, y eso es lo que nosotros hemos tratado de que nos reconozcan específicamente en el municipio de Río Negro. Marta Elena Iglesias, gerente de la cooperativa Planeta Verde, no desfallezcan en ese propósito de mantener siempre la frente en alto y el trabajo organizativo que hoy le da tanta posibilidad a sus recicladores en Río Negro y en todo el oriente antioqueño y mucho más allá. Gracias por acompañarnos en Protagonistas. Gracias a ustedes por invitarnos. Ya es Marta Elena Iglesias, gerente de la cooperativa Planeta Verde. La próxima semana un nuevo invitado.